Buenas tardes, mi nombre es José Fernando Giraldo, soy estudiante de séptimo semestre de licenciatura en literatura. A continuación voy a exponer el texto La literatura saharaui contemporánea y su desarrollo en el contexto migratorio español, el cual es un texto de la investigadora Carmen Gómez Martín. Bueno, en un inicio pues voy a dar una pequeña semblanza sobre la autora de este texto. Sobre ella, pues decir que es de nacionalidad española, es profesora e investigadora titular de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO, con sede en Ecuador. Sus líneas de investigación y áreas de interés científico, como lo podemos ver allí en la diapositiva, pues van desde la sociología de las migraciones, pasando por el refugio y el desplazamiento forzoso, la globalización, las desigualdades sociales. Y estos intereses, estas líneas de investigación, pues tienen unas áreas geográficas en particular donde ella ubica su pensamiento y su desarrollo investigativo, los cuales son América Latina, Oriente Medio y la región, pues, que se conoce como el Magreb o el Cuerno Norte africano, ¿verdad? Eh, bueno, en cuanto a su formación académica, ella es doctora en sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, es licenciada en Ciencias Políticas del mismo instituto y también tiene una maestría en sociología en la Universidad de Granada. Ha estado pues a modo de investigadora y de profesora invitada en diferentes institutos de mucho renombre en Europa, en el Instituto Francés de Estudios Anatolienses, que tiene sede en Estambul, en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y en la Escuela de Estudios Políticos de París. Como experiencia docente, ya se ha desenvuelto como profesora investigadora titular de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales eh, entre el 2016, perdón, desde el 2013 hasta la actualidad. En cuanto a sus publicaciones, pues al momento tiene un libro que es La migración saharaui en España, estrategias de visibilidad en el tercer tiempo del exilio, y también tiene publicados diferentes artículos, como este que hoy se comenta en nuestra exposición, en los cuales se denota la elección de una misma línea investigativa, pues que tiene que ver con todas estas literaturas diaspóricas, todas estas literaturas que proceden de diferentes fenómenos de exilio y que por lo tanto, pues nos darán una visión más amplia de lo que puede ser un proceso migratorio donde la literatura ejerce un papel de mediación desde lo simbólico justamente para dar a conocer estas distintas realidades que operan eh, en el momento en que hay procesos de migración. Entonces esto pues con relación a la investigadora Carmen Gómez Martín y pasemos ahora con la población que aquí directamente nos compete. Ella, pues en su texto se fijará geográficamente en lo que se conoce como la República Árabe Saharaui Democrática, que ha sido pues un estado con una suerte de reconocimiento limitado, entendiendo que no todas las naciones del mundo le han reconocido oficialmente ese estatus de nación, y esto pues por tener, digamos, un inicio turbio e incluso un presente turbio, eh, pues que va también a determinar la identidad justamente de las personas que comparten esta nacionalidad. Sobre la República Árabe Saharaui Democrática, decir que pues fue formada en un principio como provincia española, sí, cuando en la expansión, pues en la expansión del siglo XX, la expansión colonial española, ellos se dan cuenta de las grandes riquezas que
guarda toda la zona del Sahara Occidental y pues empiezan a ocupar esta zona a modo de colonia española. Finalmente, en la década del 70, para ser puntuales en el 76, este territorio pues es ocupado por Marruecos y por Mauritania y finalmente en el 79 es anexada como territorio de lo que sería Marruecos. En la actualidad Marruecos sigue ejerciendo control político y económico sobre el territorio, incluso refiriéndose a este como sus provincias meridionales. Entonces, desde allí, desde la configuración del espacio pues, de la República Árabe Saharaui, vemos de facto cómo sus distintos orígenes han estado mediados por una identidad pues que ha tenido dificultades para plantearse como sí. Mm, bueno, sigamos pues con este asunto de la República Árabe Saharaui, decir que es una de las pocas repúblicas árabes cuyo idioma oficial, aparte del guasaní, será el español, pues por todo este largo periodo de colonización ejercido justamente por España, en donde dentro de la cultura se inscribió la lengua española. Bien, entonces, pues para el análisis de este asunto que nos plantea Carmen Martín Gómez y que ella enunciará como la literatura saharaui contemporánea y su desarrollo en el contexto migratorio español, es necesario tener en cuenta algunos conceptos propios de los estudios culturales que nos irán dando una visión más amplia sobre este asunto pues, de la literatura saharaui. Tenemos en un principio el concepto de alteridad, que lo encontramos también en el Diccionario de Estudios Culturales y que nos recuerda un poco a este fetichismo, este fetiche sobre el otro del que nos hablará Stuart Hall, porque precisamente la alteridad, digamos que surge de esa idea de poder de alguna u otra manera situarse en la realidad del otro. O para ser, pues, tal vez un poco más precisos, puede ser como esa capacidad de ser otro, sí, esa capacidad de recibir la otredad en mi propia construcción identitaria y unirla, digamos, a esta construcción identitaria que es muy vasta. Entonces, la alteridad, digamos que es como esa marca entre el yo y entre el otro, pero también es esa frontera muy tambaleante que puede ser atravesada por la necesidad de buscar una identidad, donde ese otro, donde ese distinto, donde ese diferente, ese extranjero, ese loco, esté también aunada a mi propia identidad. Digamos que es la posibilidad de que la identidad que yo he construido de sí esté sujetada a la realidad del otro y esté, digamos, envuelta en esa multiplicidad de identidades. Bueno, con el término de diáspora, eh, pues digamos que en su sentido más amplio, eh, es, digamos, una palabra que nos permite delimitar a una población, a un grupo de personas que de forma forzosa, de forma violenta, han tenido que abandonar su territorio, su patria, su nación, y han debido, digamos, ir a otras latitudes, rehacer su vida en otras latitudes por fuera del territorio que es el original. Y pues producto de esta dispersión, también hay
un, una nueva construcción identitaria que se da en el momento en el que yo me asumo como propio de una comunidad, pero estando lejos de esa comunidad. Entonces, la diáspora plantea pues algunos eh, rasgos básicos, y es que quienes integran esa diáspora, como ya se decía, pues han debido ejercer un proceso de desplazamiento hacia otros territorios por fuera del lugar de origen, pero este desplazamiento no implica una desconexión con ese lugar de origen, sino todo lo contrario, implica que simbólicamente, desde otras posibilidades más allá de las espaciotemporales, hay una cercanía con el territorio que se ha abandonado, entre comillas, y lo veremos un poco más adelante en la literatura, en cómo la literatura, incluso siendo un elemento simbólico, puede en medio de este proceso diaspórico servir como canalizador de esas muchas realidades encontradas, pues que resultan justamente de este proceso de migración, de este proceso de dejar el territorio de origen, y que incluso sucede pues con los movimientos diaspóricos, implican una consolidación y una conciencia de la identidad que se ha asumido como propia. Em, Tenemos varios ejemplos pues de lo que puede ser una diáspora. Tenemos la diáspora africana en el periodo de la esclavitud, tenemos la diáspora judía y bueno, en este caso pues estamos puntualmente analizando la diáspora saharaui. También en el siglo XX el concepto visto desde la lupa de los estudios culturales, eh, pues permite una visión más amplia del mismo, y entonces ya lo diaspórico se inmiscuye incluso en las propias concepciones estatales, y vemos como diferentes estados, como el Estado israelí, por ejemplo, se preocupan por analizar este fenómeno de la diáspora, entendiendo que allí hay una reivindicación y una reafirmación de la identidad cuando ésta es asumida desde la distancia. Entonces, pues de allí vamos a ir observando cómo este asunto de la diáspora nos resulta de interés al momento de fijarnos en la literatura saharaui contemporánea en su contexto pues de migración española. Sí, por otro lado tenemos el concepto de migración, que quizás nos resulte un concepto más cercano, más propio, y pues digamos que la migración aquí la vamos a entender como ese desplazamiento, como ese salir, como ese dejar el territorio de origen, dejar el territorio que se asume como propio, pues naturalmente buscando otro destino, buscando otras latitudes, dejando de lado las motivaciones, sean motivaciones de índole político, religioso, económico, pues la migración es este proceso precisamente de desplazarse, ¿verdad? Estos son tres conceptos que nos van a resultar importantes a la hora de nuestra exposición, porque son tres conceptos en los que justamente se inscribe la realidad de muchos integrantes de la población saharaui que han debido salir de su territorio, formarse en otras latitudes, y cuando se vuelve nuevamente al territorio, quizá con el interés de aprovechar estos nuevos saberes, estos nuevos conocimientos que se han adquirido en función de mejorar el territorio, pues se encuentran con un nuevo proceso eh, de alteridad, podríamos llamarle así, donde ellos se ven de alguna u otra manera, pues distantes en ese territorio que antes añoraban, que antes anhelaban, pero que ahora
con su llegada y con su estadía por muchos años en el extranjero encuentran diferente, encuentran distinto. Bien, prosigamos. Tenemos entonces tres grandes momentos de la migración saharaui. Los vemos allí en la presentación. Por un lado está Argelia, ¿verdad? Y particularmente la provincia de Tinduf. Por otro lado tenemos a Cuba y por último tenemos a España. Hay un momento en la historia de la República Árabe Saharaui Democrática que se conoce como la Marcha Verde. La Marcha Verde es propiciada por el rey de Marruecos de la época, estamos hablando del año 75, y es una estrategia del gobierno de Marruecos, de Hassan II, eh, para quitarle, digamos, poder político y poder territorial a España, quien en esa época era el Estado que ejercía el control político sobre el Sahara Occidental. Entonces esta marcha verde en un principio se plantea como una marcha pacífica, como un movimiento pacífico de ciudadanos marroquíes hacia el Sahara Occidental, pero tras de ello hay unos fines mm, muy puntuales y son la reocupación marroquí de estos territorios, pues que eran eh, territorios de la comunidad saharaui. Esto pues no solo implica un desplazamiento pacífico de personas, sino que también implica un desplazamiento bélico, un desplazamiento armado que concluye en diferentes bombardeos sobre el territorio del Sahara Occidental, lo cual conduce pues a que muchas comunidades saharauis migren y terminen en otra punta del desierto africano, eh, hacia los lados pues de Argelia, ¿verdad? Que es entre otras frontera con Marruecos y con Mauritania. Entonces digamos que está ahí en el triángulo geográfico del conflicto. Ese es nuestro primer espacio de migración, nuestro primer momento es Argelia. Entonces dice allí que ante la Marcha Verde y el acoso marroquí, el pueblo saharaui se encamina hacia Argelia, especialmente hacia los campos de refugiados de la provincia de Tinduf. Entonces, este es un primer momento problemático, nos dirá la autora, para la construcción identitaria saharaui, toda vez que implica un anhelo de regreso hacia ese territorio, el Sahara Occidental, que parece estar muy cerca, pero que no es posible el permanecer allí, que no es viable el habitar allí, porque el gobierno de Marruecos, con este asunto de los bombardeos, daba la impresión, parecía tener intereses en generar un genocidio, ¿sí? Un exterminio sistemático de una población, de una raza, de una etnia, en este caso la saharaui. Eh, Entender también que los saharaui, diferenciándolos de otras comunidades propias del Magreb, de otras comunidades árabes de del cuerno norte africano y de esta zona del Sahara Occidental, eh, pues son un poco distintos por tal vez la interpretación que se ha hecho del Corán y a partir de esta, por el papel y el rol que ejerce la mujer dentro de la población saharaui, pero también por la distancia fonética con otros pueblos habitantes del Magreb que pues han sido eh, principalmente francófonos, esto debido a la colonización francesa, o que son pues pueblos que hablan el bereber. No es el caso de los saharauis, quienes en su lengua oficial tienen el hasaní y como cooficial pues tienen el idioma español, ¿verdad? Entonces, otro momento de estas migraciones
lo configura Cuba, ¿sí? Se dice que por diferentes pactos y tratados en los que pues está tratando de defender los derechos humanos de la gente del Saharaui, en los que se estipula que si bien esta gente está migrando y tiene problemas con acceder a su territorio, pues ellos están en toda la posibilidad de formarse académicamente, de seguir con sus vidas, en el exilio, claro está, pero de seguir con ellas, pues se crean diferentes alianzas sociopolíticas donde cientos e incluso miles de jóvenes, adolescentes saharauis van a formarse a Cuba, a la isla de la juventud, y a iniciar allí pues sus estudios escolares, colegiales e incluso en algunos casos sus estudios pues de pregrado. Entonces Cuba es otro espacio de la migración saharaui y es un espacio muy puntual también por la distancia que implica frente al territorio, ¿verdad? Se está en un contexto cultural muy distinto, se está en un contexto cultural donde cualquier cercanía al contexto árabe, al contexto incluso musulmán, al contexto pues propio de los pueblos que han adoptado eh, como propias las enseñanzas del Corán, pues se está muy distante de ello, justamente por estarse en un pueblo, perdón, por estarse en una nación del Caribe que no comparte estos rasgos identitarios, estos rasgos culturales que identifican a los pobladores de la República Árabe Saharaui Democrática. Finalmente tenemos un tercer espacio de migración, un tercer espacio de exilio, que es España. Este espacio es una gran particularidad dentro de la realidad saharaui, porque hemos dicho que muchos eh, habitantes de este territorio se han formado en Cuba y al volver nuevamente al campamento de refugiados en Argelia, al volver a la provincia de Tinduf, pues se encuentran con que quizá su aporte en este espacio es muy mínimo, quizá eso de lo que ellos fueron a formarse en Cuba eh, no es simétricamente acorde a las necesidades de la comunidad y muchos de ellos deciden migrar hacia España buscando nuevas oportunidades laborales, buscando nuevas oportunidades académicas, pero también buscando la posibilidad de darle mayor visibilidad internacional al problema y al conflicto que lleva desde hace décadas el territorio saharaui. Esta decisión, pues, es muy compleja de tomar, implica muchas veces el rechazo de la propia comunidad que ve en ello, en el haberse formado en el exterior, en el volver nuevamente al territorio, el territorio pues de los campamentos de migrantes, y en el volver a irse, en el no corresponder con estos campamentos de migrantes, una posible traición a la causa de la independencia saharaui y del reconocimiento saharaui. Entonces, estas personas que migran hacia España deben convencer a sus comunidades de que este nuevo exilio es una ventaja y no quiere decir que haya una incompatibilidad con la causa, no quiere decir que no haya un deseo de seguir luchando por el ejercicio de identidad, por el ejercicio de proclamarse como nación, sino que es perfectamente compatible toda vez que el estar en un espacio internacional pues puede darles mayor visibilidad. El problema allí está, nos señalará la autora, en que no todo fue color de rosas. Muchos de los saharauis que emigraron creyeron eh,
pues que iban a ser muy bienvenidos, que iban a ser correspondidos, que tal vez las autoridades españolas iban a reconocer esa enorme deuda que se tiene con el conflicto del Sahara Occidental y pues iban a ser un poco más condescendientes en, por ejemplo, otorgar ciudadanía, en, por ejemplo, otorgar ciertas facilidades, pues para poder, digamos, ejercer como ciudadanos dentro del territorio español, cuando no es así, cuando lo que se encuentran muchos saharauis, personas con una formación académica importante, es rechazo, es discriminación y es cierto, digamos, temor hacia el sujeto árabe que siempre, que pareciera ser medido en toda ocasión con una serie de estereotipos que se repiten, aunque sean diferentes los lugares de procedencia y de origen, pues de los muchos árabes que emigran hacia Europa y hacia España. Entonces, allí hay como un momento de crisis, pero también de reafirmación de la identidad, porque cuando, digamos, se superan estas primeras experiencias traumáticas de la migración hacia España, pues lo que vamos a ver es un afianzamiento de la identidad y de las comunidades que migran hacia España, y desde allí se van a proyectar procesos académicos de divulgación informativos, como pueden ser cómo puede ser lo que ocurre con la generación de la amistad. Entonces, bueno, acá dice, distantes en la distancia, abandonar el campamento. Voy a leer brevemente la cita que allí está. Tiene que ver con lo que mencionaba anteriormente, con pues lo traumático que resulta el estar en España y ser objeto de prácticas, de acciones, de decires eh, propios del racismo, propios de la aporofobia, propios incluso de la xenofobia y de este rechazo sistemático al otro. Entonces dice, la decisión de partir es, sin embargo, amarga, ya que a los sentimientos de culpabilidad por dejar los campamentos se le une la presión de la sociedad saharaui, que veía en la migración una forma de traición a la causa. Bien, vamos entonces ahora a hablar un poco de la generación de la amistad, la cual pues reviste un amplio valor dentro del texto que estamos analizando y también dentro de las intenciones políticas de los habitantes de la República Árabe del Saharaui Democrático por tener mayor visibilidad, perdón, en el plano internacional. Entonces, bueno, la generación de la amistad pues es el resultado de un proceso, como se ha dicho, muy complejo, muy extenso de descolonización, pues que tiene que ver con todo este conflicto del Sahara Occidental. La descolonización ha originado una generación de escritores, de intelectuales, de académicos, todos naturalmente de origen saharaui, que se constituyen como una plataforma. En eso más o menos del 2005, visibilizar, que permite darle mayor amplitud ética a las diferentes voces cuentísticas, las diferentes voces en prosa que están desde el exilio y desde el territorio también, narrando la realidad saharaui. Entonces, bueno, decir que la gran mayoría de los integrantes del grupo de la generación de la amistad comparten puntos en común con el exilio, son en su mayoría personas que se formaron en Cuba, personas que regresaron al territorio, pero que ante la incompatibilidad con los campamentos de refugiados, pues deciden nuevamente migrar, esta vez hacia España, eh, y reciben pues algunos estudios. Y emprenden este proceso de conformar una generación de la amistad, ¿verdad? Quizá emulando a esta generación del 27 española, pero con la gran diferencia, pues que aquí hay un contexto que incluso estipula ciertos linderos, ciertos tópicos de la producción literaria de este grupo. Tenemos a Bahía Mahmoud Awad, que es uno de los esclavos, y él pues nos dirá
que una de las grandes características de la generación de la amistad para él es cómo ésta le canta a la tierra, le canta a los paisajes, le canta a la cultura, pero también en ello siempre está la preocupación política por el exilio, por el querer retornar al territorio. Entonces es una literatura que, si bien construcción simbólica, no deja por ello de tener una intención política, no deja por ello de tener una intención manifiesta de apoyo hacia su territorio, de apoyo hacia sus paisanos. Y esto lo veremos más adelante en un poema pues, que quiero compartirles. Entonces, digamos que la generación de la amistad es una plataforma, toda vez que se erige como posibilidad de, como se ha ido mencionando, darle mayor visibilidad a los poetas, a los escritores y en general al pueblo saharaui, ¿sí? Decir también que esta experiencia migratoria, el haber estado en Cuba, el luego estar en España, el estar en África, pero no propiamente en el Sahara Occidental, sino en el desierto, pues posibilita una apertura hacia nuevas temáticas literarias, ¿sí? En este sentido, la escritura, la poesía, la literatura en general se erige como una arma de resistencia frente al olvido, como una posibilidad de darle continuidad a la obra, a la vida, a la historia, a la resistencia de este pueblo saharaui que ha tenido muchos intentos por reivindicar su identidad y que por supuesto la literatura es uno de ellos. Es ese signo de identidad frente a otras culturas, frente a otras naciones, frente a otros procesos identitarios. Y es a partir de la literatura donde muchos eh, investigadores, muchos conocedores del asunto han encontrado esta posibilidad de identidad en el sujeto saharaui. Bien, entonces hemos visto pues a lo largo de esta presentación cómo la migración, cómo el estar en un territorio con crisis y problemáticas sociales, culturales y principalmente políticas, pues configura una posibilidad literaria distinta. Toda vez que la intención literaria sucumbe a esta necesidad de encontrar espacio en el mundo, de encontrar un lugar donde se pueda afirmar con certeza, yo soy saharaui y lo soy porque creo que estas son las características que me permiten serlo. Como lo venía relatando anteriormente, la experiencia migratoria es también la que da ese viraje hacia una identidad que se construye desde la distancia, no desde la cercanía con el territorio, sino desde el poder tomar distancia de los hechos, de los sucesos, de mis pares, de mi comunidad, y decir, bueno, desde aquí, desde este lugar donde yo soy el otro, desde esta Cuba, que nada se parece a África, que nada se parece a mi concepción árabe del mundo, puedo identificarme como saharaui eh, desde la resignificación que va a implicar el momento en el que yo vuelva al territorio y me dé cuenta, pues que este ejercicio de la identidad se ha matizado, se ha mediado por todos los saberes adquiridos en el momento mismo de la migración. Eh, Creo yo que pues esta es una de las tesis principales que defiende la autora, el ver cómo la literatura saharaui se va reformando, se va recomponiendo a la luz de todas estas experiencias migratorias y cómo se hace más diversa, cómo se hace más múltiple, cómo incluso las diferentes motivaciones del proceso migratorio, porque no se migra únicamente por una guerra o por una crisis económica, sino que también se migra por la necesidad tal vez de formarse aún más. Todas estas motivaciones pues van inclinando
la construcción simbólica, la construcción literaria de los saharauis hacia un exilio permanente, hacia un no lugar que tal vez encuentra su lugar en la literatura, en las letras. Entonces, bueno, quiero cerrar esta presentación con la lectura del poema Ítaca del Sahara de Salka Embarek. Bueno, decir pues que Salka Embarek nació en el Ahawin, Sahara Occidental, poco antes de que España abandonara el territorio del Sahara Occidental. Es por ello que ella vivió la Marcha Verde ejercida por el gobierno de Marruecos y junto a su familia decide huir. Salka Embarek es licenciada en España en Filología, con estudios superiores en Filosofía y Periodismo, y ha dedicado casi todos sus escritos al Sahara. Entonces leámoslo. Ítaca del Sahara. Volveré a la tierra a pesar de los desgarros que el silencio ha dejado en mi pecho. Volveré a la tierra sin el padre y la madre que aquel día me tuvieron porque ellos ya volvieron y me esperan. Volveré a tierra y al que frene mi delirio lo volveré locura. La esperanza es tan terrible, tan intenso el deseo, incontenible el anhelo, que volveré a la tierra por el único camino perseguible. Y si me asaltan ladrones, los que roban el pan de la boca de mis niños, abusadores de Melfas, forjadores de mentiras, les mostraré mis heridas, que aún sangrando no me frenan. Volveré a la tierra, con los pasos de mi padre, el corazón de mi madre, de mis hermanas, su conciencia. Preparada tengo mi razón, y si la violencia impones, bastará con mi dolor para forzar la puerta. Volveré a la tierra, el día de abrir ventanas, de amanecer en higueras, de mujeres en la abadía, lagartos sobre las piedras. Entrarán conmigo los muertos para dejar sus cuerpos donde sus hijos los velan. Bueno, muy bien, ahí leíamos pues un poquito de Ítaca del Sahara y con este poema pues concluyo mi presentación de la literatura saharaui contemporánea en el contexto migratorio español. Muchas gracias a ustedes por la atención y hasta la próxima.